porque tienen examen, tienen que estudiar, ¿ok? Así que bueno. Luego en PDF tienen muchos libros que pueden leer. No puedo aceptar si no entran por medio del correo institucional, chicos. ¿Sale? Entonces, una disculpa. No sé si le pueden decir, si conocen a la persona que quiere entrar, que tiene que hacerlo por su correo institucional, porque si no, no puedo yo aceptarlo. ¿Ok? Bueno, trabajando, bien, bien. Yo estoy acostumbrada al encierro, ¿eh? Llevo 4 años trabajando desde casa. Estoy terminando mi doctorado en filosofía y es un doctorado de investigación, o sea que llevo 4 años trabajando en casa. Y bueno, uno se acostumbra a esto. La única diferencia ahora en la cuarentena es que nos aumentó mucho el trabajo con ustedes. Esto fue lo único. Por favor, díganle a Andrés Montenegro que no lo podemos dejar entrar a la clase si es que no lo hace desde su cuenta institucional. Ya es nuestra última sesión, ¿sí? Ya es nuestra última sesión y ya eso lo tendrían que tener muy claro. Quiero que me digan, por favor, si hasta ahorita tenemos dudas de todo lo que hemos hablado. Ya hice su examen, ya está arriba. De hecho, ahorita que terminemos la clase, inmediatamente lo voy a abrir. Así que, ¿tienen dudas, comentarios, algo que no les haya quedado claro de las sesiones anteriores? Es el momento para que lo resolvamos antes de ver nuestro último tema. También quiero que hagamos un ejercicio de recordar cómo vamos a estar calificando para que no tengamos ninguna duda. Porque a mí me preocupan mucho ustedes. Yo tengo 2 materias. Tengo biología y tengo ciencias sociales. Y los niños de biología han estado funcionando bien, ¿sí? Atrasos y no, pero han estado funcionando. Y con ustedes sí me da mucho miedo porque se conectan muy pocos a las clases. He tenido muy pocas tareas, pero muy pocas tareas de ustedes. Tipo, por cada sesión tengo 20 tareas cuando tengo registrados a tantos niños, ¿vale? Así que sí estoy muy preocupada por ustedes. Dudas, comentarios, cuestionarios, algo que no nos haya quedado claro de las sesiones anteriores, porque inmediatamente después de la clase empieza su examen. Por favor, pónganme sí, no, escríbanme, por favor, porque luego con ustedes que tengo que rogarles que participen. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, ya lo veremos en el examen. Bueno, vamos a recordar entonces, me voy para PowerPoint. Vamos a recordar entonces cómo vamos a estar calificando, ¿sí? Les recuerdo rápidamente cómo vamos a estar calificando y con eso ya ustedes lo tienen más fresco y saben qué hacer, ¿ok? Dijimos que la calificación se va a dividir en 2, en tareas y en el examen. Las tareas son 8 tareas, 8 sesiones, 8 tareas. ¿En qué constaba cada tarea? En entregarme un resumen de sesión lo que vimos y darme también su opinión. ¿Sale? Eso era lo que tenían que hacer. La tarea se calificaba en una escala del 0 al 7.5, siendo 7.5 lo más alto y 0 pues lo más bajo. ¿Por qué 7.5? Porque si nosotros dividimos 60% entre 8, que son 8 tareas, nos da cada una que va a tener el valor de 7.5. Si ustedes hicieron todas sus tareas, las 8 tareas, bien hechecitas, en tiempo y forma, quiere decir que ustedes prácticamente ya tienen 6. ¿Ok?
Ahora, el examen vale 40%. Empieza hoy, aquí vamos a ponerle que empieza hoy, y tienen todo el fin de semana hasta el domingo. ¿Sí? Tienen todo hasta el domingo. ¿Qué quiere decir esto? Ah, bueno, hoy lo abro, hoy me contesto 5 preguntas, mañana me contesto 10, pasado mañana me contesto otras 15, etcétera, etcétera, etcétera. No, 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 no. Una vez que abren y empiezan a contestar el examen, tienen media hora, 40 minutos, no lo recuerdo bien, para contestarlo. El examen se va a contestar de una sola vez. Se abre ahorita y hasta el domingo para que ustedes puedan estudiar, repasar, no sé qué, no sé cuándo. ¿Alguien toca? Por favor, si alguien conoce a Andrés Montenegro, dígale que no podemos aceptarlo si no entra por su correo institucional. ¿Cuántas preguntas son? Nos comenta David, no sé por qué dije Vladimir. David, son 25 preguntas. El examen, híjole, la verdad, sí está bien fácil. Todavía el de sus compañeritos de biología, eso sí me está dando un poquito de cosa, pero el de ustedes sí está bien fácil, la verdad. Entonces, repito, una vez que abren ustedes el examen y que se deciden contestarlo, no pueden contestar solo la mitad, solo 3 preguntas, solo 4, solo ver qué dice, no. Una vez que lo abren, tienen 30, 40 minutos, no recuerdo muy bien, para contestarlo y de ahí me mandan las respuestas e inmediatamente les da su calificación. Con eso ustedes pueden hacer un aproximado de cuánto van a tener en total, ¿sí? Si yo hice todas las tareas y saqué 40, bueno, es obvio que voy a tener 10. Si me faltaron 3 tareas, si tuve 7 en el examen, creo que ustedes pueden calcular más o menos, porque ahí lo tienen en sus pantallas. Ahora, las tareas, califiqué tareas la semana pasada y yo me espero una semana para volver a calificar. Porque el lunes me envían 5, el martes 20, así va variando. Así que yo espero a que se me junten, califico tareas, ¿ok? Este sábado, domingo voy a volver a calificar tareas. Si ustedes tienen tareas sin calificar, tranquilos, no se pongan nerviosos. Yo se las voy a calificar. Lo que pasa es que también un poco de paciencia, que son bastantes alumnos. De biología, sobre todo, de sociales, ¿qué pasa con sus compañeros? Me da mucho miedo que vayan a reprobar muchos. No quiero reprobar a nadie, pero tengo muchos alumnos inscritos y solamente, no sé, tal vez el 10% de todos los alumnos que tengo inscritos han estado trabajando. Eso es preocupante, ¿ok? Bueno, ¿tenemos dudas de cómo vamos a calificar? Por favor, sí, maestra, no, maestra, por favor, contesten. ¿Dudas de cómo vamos a calificar? 40% examen que automáticamente les va a enviar su calificación, cuánto sacaron, y las tareas que valen 60%, 7.5 cada uno. ¿Todo claro? Bueno. Calificaciones. Yo no les puedo entregar personalmente las calificaciones, ¿sí? Me parece, habría que preguntarlo, que eso lo van a hacer sus coordinadores. A mí me van a enviar las listas, yo lleno las listas y las mando a los coordinadores. Y ya tendrán que hablar con ellos. Pero también ustedes ya tienen el resultado de sus clases, ya tienen el resultado de sus tareas, ustedes pueden ir haciendo un estimado, yo creo, ¿no? En cuanto a entregar las calificaciones, yo no sé de los días, pero creo que nos van a dar un amplio margen por la cantidad de niños que son, ¿ok? Entonces, pues paciencia les pido porque no es fácil. Tenemos muchos niños y todo es nuevo para nosotros, ¿vale? Bueno, entonces, ¿estamos bien? ¿Hasta aquí todo correcto? ¿Sí? Bien, bueno. Yo espero que ustedes que han estado en todas las clases no tengan problemas.
y les vaya bien. Me voy. Le voy a PowerPoint. Y vamos a ver nuestro último tema. A ver si nos alcanza a dar 2 temas. Fui un poco despacio, habríamos que ir más rápido, sobre todo en aula virtual vamos mucho más rápido, porque solo tenemos una sesión a la semana. Así que imagínense con qué rapidez vemos los temas. Pero preferí ir despacio para que ustedes no sintieran esta violencia, ¿no? De tener 3 clases a la semana, a tener 2, a ir muy rápido, y se están acostumbrando a la plataforma y tal. Entonces, preferí ir despacio, solucionar dudas, preguntas, tal, no sé qué, para que ustedes no sintieran la transición tan pesada. Probablemente el próximo módulo que empieza la semana siguiente, la semana que viene, también tendrán clases en línea, ¿sí? Así que, pues espero que ya le hayan agarrado la onda a la educación online y no se desesperen. Al contrario, qué bueno que estamos en esta universidad, en esta institución que nos permite seguir trabajando, pese a que nuestro país está sumido en una pandemia, ¿sí? Y vamos a cumplir la promesa que les hicimos a ustedes de terminar su educación de bachillerato en 18 meses. E incluso, pues, aunque hayamos pasado por una pandemia, vamos a poder terminar, ¿vale? Bueno, la sesión pasada hablamos un poco de algunos rasgos de la Edad Media, de la vida cultural, de la vida social, de la vida económica, pero hay una situación muy interesante, bueno, no muy interesante, muy lamentable que sucedió y que por los hechos que nosotros estamos viviendo en la actualidad, pues nos llama más la atención, ¿no? Nos hace pensar un poco sobre lo que estamos viviendo con nosotros mismos, ¿ok? Hablamos de que la Edad Media es un periodo que dura 10 siglos, desde el siglo XV, desde el siglo V, perdón, hasta el siglo XV. Si tenemos que darle fechas exactas, vamos a decir que la Edad Media comienza en... ¿Alguien pregunta? A ver, tenemos una pregunta. No, ¿cómo se utiliza una computadora? Eric, no entiendo la pregunta. ¿Podría ser más específico? Bueno, en lo que Eric nos pone bien cuál es su pregunta, les sigo diciendo que podemos fechar que la Edad Media inicia con la caída del Imperio de Oriente, allá por el 472, y que finaliza con la caída del Imperio Bizantino o con el descubrimiento de América, ¿ok? Bueno, Eric, ¿podría por favor ser más específico con su pregunta? Vale, en lo que me escribe me voy a PowerPoint. Y que precisamente durante estos 10 siglos se llevó a cabo o aconteció una de las más grandes epidemias que acabó casi con la mitad de la población europea, ¿sí? Y puso en peligro la existencia de los seres humanos alrededor del mundo. Todavía no se descubría América, así que si la peste negra hubiese acabado con los europeos, bueno, a lo mejor los humanos todavía hubiésemos tenido una oportunidad con el continente americano. Pero imagínense la tasa de mortalidad tan alta que acabó casi con la mitad de la población de Europa. Esta enfermedad es conocida como la peste negra, ¿ok? Se las vamos a poner aquí. La peste negra. Y que podemos fechar una primera aparición en el siglo VIII. Por ahí se dieron algunos casos de peste negra en el siglo VIII, pero nada por ahí. ¿De qué fecha a qué fecha duró la pandemia? De 1346 a
1347, ¿sí? Fue un año verdaderamente duro y difícil. Hablamos un poco de las condiciones de higiene de la Edad Media y vimos que no eran las mejores. Les hablamos un poco, por ejemplo, de cómo, 1600, no duró tanto, no se vayan a espantar ahorita, 1346, 1347. Bueno, entonces, habíamos hablado en la sesión pasada de ciertas costumbres higiénicas que favorecieron que la peste siguiera su camino. Hay una anécdota de que pensaban los italianos, sobre todo, que si se iban a Roma, que si se iban a las iglesias principales, no les iba a dar peste. Y bueno, hicieron que Roma fuera un foco de infección tremendo. Tan tremendo que ya no sabían qué hacer con los cadáveres y los arrojaban al río, al Tíber. ¿Se acuerdan de este río que atraviesa Roma? Que de hecho, si ustedes ponen ahorita Roma en su Google, les va a aparecer así el Vaticano y el río Tíber y todo muy bonito. Pero en la época de la peste negra, todo eso estaba lleno y lleno y lleno de cadáveres. Y resulta que la gente tomaba el agua del río. Así que pensaban que porque el Papa estaba ahí los iba a defender. Y al final resulta que lo único que hicieron fue aumentar más. Pero veremos este tipo de acciones tan desesperadas. Eric, se está robando el internet. Bueno, lleve cubrebocas y lávese las manos regresando a casa, por favor. Mantenga su sana distancia con todas las demás personas. ¿Ok? Y bueno, esperemos que no se esté jugando la vida por la clase. No sabe usar una computadora, puede comunicarse con el ingeniero Matt y él muy amablemente le va a ayudar en las cuestiones que tiene usted dudas, ¿sí? No pasa nada. Yo creo que todos hemos tenido esos problemas. Nadie nace sabiendo. Así que esto para muchos es nuevo. Tenemos al ingeniero Matt, al maestro Aldo, a la profesora Rocío, y estoy segura que a todos sus coordinadores que sin problemas les pueden enseñar cómo usar la computadora, cómo entrar a plataforma, ¿vale? Ustedes solo no se pongan nerviosos, que no les dé pena preguntar. Tenemos gente que es muy linda y que les va a responder con mucha paciencia y con mucho cariño, ¿ok? Vale, bueno, entonces decíamos de la peste negra. Eh, es una enfermedad que se produce por un bacilo que se encuentra en las pulgas, porque mucha gente le echó la culpa a las ratas, pero las ratas no tienen el bicho. Las ratas tienen pulgas y las pulgas tienen ese bacilo que para que se vean más intelectuales y al rato le platiquen a su mamá, el bacilo que causa la peste negra se llama Yersina pestis. Esto no les voy a preguntar en el examen cómo se llama el bacilo de la peste negra, claro que no, nada más se los doy para aumentar su bagaje cultural, ¿ok? Para que al rato le cuenten a sus novios por internet. ¿Sabías que la peste negra es producida por el bacilo Yersina pestis? Y van a quedar muy bien. Bueno, entonces este bacilo está en las pulgas de las ratas. Las ratas muy bonitas, muy tranquilas, sin ningún tipo de infección, llevaban las pulgas. Y las pulgas se pasaban a la gente, que saltaban de animal a ser humano. Y entonces las pulgas, pues hacen lo que hacen las pulgas, picaban a la gente y a la hora de picarla, pues pasaban precisamente el bacilo. Pasaban el bacilo y
las personas comenzaban a enfermar. ¡Ay, tocan a la puerta! Nadie conoce a Andrés Montenegro para decirle que no lo podemos dejar entrar de esta forma. ¿Cómo superaron la pandemia? Ahorita ya dirá, no vamos a dar spoilers, vamos a contar desde el inicio y vemos cómo terminaron, ¿ok? Yaret, muchas gracias. Como dice el ingeniero Matt, si gustan soporte técnico a lo que le decía Eric, ahí está el correo para que puedan comunicarse con él y les va a enseñar. De verdad, tiene una paciencia increíble. A mí me enseñó a subir videos y todo eso. Si una filósofa puede aprender, ustedes pueden aprender desde luego, ¿ok? Muchas gracias, Yaret. Gracias por mandarle el mensaje. Ya nuestra última clase, niños, no pueden entrar a clases si no tienen su correo institucional. Yo creo que esto ya mínimo lo tenemos que saber, ¿vale? Bueno, Eric, por favor, comunícate con el ingeniero Matt, que con mucho gusto te va a ayudar a solucionar las dudas que tengas. Repito, no es su culpa el saber o no saber usar una computadora. Nadie nace sabiendo y no todos tenemos las mismas oportunidades en la vida, ¿vale? Así que no tienen culpa de nada. El hecho de que no sepan no es ningún problema, porque podemos aprender. Bueno, seguimos hablando de la pandemia, ¿ok? La persona empezaba a tener fiebre, ya una vez que la pulga lo picaba, le pasaba el vacilo, la persona empezaba a tener fiebre, dolores de cabeza, náuseas, escalofrío. Y lo más fuerte de la peste es que se te inflaman los ganglios. Nosotros tenemos ganglios en la garganta, en las axilas y en las ingles. ¿Sí? Ahí están nuestros ganglios linfáticos. Y las bacterias les encantan los ganglios linfáticos para pues poner su casita, ¿no? Entonces digamos que ahí ponían sus casitas y lo que empezaban a salir precisamente en estas partes, garganta, axilas, ingles, eran bultos. Eran bultos negros. Eran bultos negros, por eso se le llamaba peste bubónica o peste negra, por el color de los bultos que se presentaban en las axilas o en los debajo en las ingles. Los primeros casos de peste negra, y eso les va a sonar un poco, se dieron en Asia. Se dieron en Asia. ¿Ahí tocan a la puerta o alguien tiene una duda? A ver, ¿qué nos dice Brenda? Ya le mandé mensaje, gracias, Eric. Presiento que nosotros también estaremos un año con esta pandemia. Se cree que habrá un rebrote para otoño. Se cree que habrá un rebote. Entonces, aunque levanten la cuarentena en México, yo los invito a que sigan tomando las medidas de seguridad mínimas, ¿no? La sana distancia, salir si solamente es necesario, lavarse las manos. No saben qué tan importante es lavarse las manos. El primer científico que dijo que era muy importante lavarse las manos, lo declararon que estaba loco y lo metieron al manicomio. Y ahora sabemos que es súper importante lavarse las manos. Incluso cuando esto ya haya acabado, que esperamos que sea muy pronto, tengan la costumbre, salgan a la calle, lleguen a casa, lávense las manos, dejen los zapatos fuera y entren con sus chanclas o esténse descalzos en casa, ¿vale? Para no traer todos estos bichos. Pero siempre lávense las manos. Bueno, se cuenta entonces que la peste negra, los primeros casos de peste negra sucedieron en Asia y que incluso las primeras guerras biológicas se llevaron a cabo así. Había pueblos descendientes de los mongoles que levantaban las murallas para que la peste negra no llegara hacia sus ciudades y que sus enemigos lo que hacían era los cadáveres de las personas que habían muerto por peste negra, los echaban dentro de la ciudad amurallada para que se infectara. Ya, podemos citar las primeras guerras biológicas
que sucedieron en Asia al inicio de la pandemia. Y luego ya, precisamente cuando se quedó establecida bien esta ruta de la seda, acuérdense, de China hacia Europa Central. Hablamos un poco de esto cuando vimos a los griegos, los barcos que trasladaban tés, especias, telas, etcétera, etcétera, pues eran barcos que no tenían medidas mínimas de seguridad y que iban miles y miles de ratas en ellas, ¿no? Entonces, estas ratas llegan contaminadas a Europa y ahí la infección se va alargando más y más y más. La gente, pues podemos entenderlos, vivió una época de gran terror. Un cronista florentino de Florencia, un cronista, afirma que, les voy a citar un poco lo que dice, él vivió la peste negra. Todos los ciudadanos hacían poco más que cargar cadáveres para que fueran enterrados. En cada iglesia cavaban profundas fosas hasta llenarlas y aquellas personas que eran pobres y morían durante la noche eran recogidas rápidamente por la mañana y arrojados a la fosa. La dejabas a tu muerto afuera, pasaba un servicio express por tu muerto y lo aventaban a la fosa. Por la mañana, cuando un gran número de cuerpos se hallaba en la fosa, tomaban tierra, la echaban sobre ellos y más tarde otros cadáveres. Entonces otra capa de tierra y luego otros cadáveres. Y así como si estuvieran haciendo una lasaña de cadáveres. O sea, imagínense cuántos muertos y muertos y muertos y muertos había para que enterraran a la gente de esa forma. Y luego cuando ya no había dónde cavar, quemaban a los muertos. Los juntaban en la calle y los quemaban. Ya no había de otra. No sabían qué hacer con tanto cadáver. Me parece que algo así estaba pasando en Guayaquil, en Ecuador, ¿no? No sé si vieron esas imágenes muy, muy dolorosas, donde la gente tenía que sacar a sus cadáveres a la calle. Y eso es súper triste. La peste negra, entonces, provocó un caos enorme en la población y afectaba a todas las personas, sin importar su edad, su rango social, si fueran señores feudales, si fueran esclavos, si fueran sacerdotes, monjes, no pasaba, o sea, no tenía como ese, ay, no, eres sacerdote, no te doy, o ay, tú sí eres esclavo, a ti sí te doy. No, o sea, arrasó parejo la población, tanto feudales como esclavos se enfermaron de una manera muy fuerte. Y muchas de estas personas pensaron que se trataba de un castigo de Dios por un mal comportamiento. Muchas de las personas, cuando sabían que en su ciudad había llegado la peste negra, lo que hacía era huir a otras ciudades, pero muchos de ellos ya estaban infectados. Entonces, en lugar de huir de la enfermedad, lo que estaban haciendo era llevar la enfermedad a otros lugares. La medicina de la época realmente hacía muy poco, no podía parar. No, aparte, como ahorita no podemos verlo, eran miles y miles de enfermos y muy pocos los médicos que podían atenderlo. Aquí tenemos una imagen que ustedes dicen, ay, pues está un poco tétrica, ¿no? Pero era como los médicos de la época se vestían para ir a atender a la gente. Como precisamente estos bultos que salían en los ganglios linfáticos eran negros y si se llegaban a reventar, excretaban un olor verdaderamente nauseabundo. Así que los médicos de la época se inventaron estas máscaras, ¿sí? Para estar separados de sus pacientes. Y aquí, en esta parte de la máscara, lo llenaban como de hierbas aromáticas, para que cuando se acercaran a los pacientes olieran las hierbas aromáticas y no olieran ese olor nauseabundo que producían los enfermos y los
los bultos a la hora de reventar. ¿Sale? Realmente no había cura. Si empezabas con la enfermedad, pues era muy probable que te murieras. Muy pocas personas enfermas lograron salvarse. Aunque no se tiene un número exacto de las muertes, porque como ustedes vieron, nadie llevaba un contador y eran tan rápidas que era difícil contabilizarlas, se estima que aproximadamente en Europa murieron alrededor de 25 millones de personas. ¿Ok? Se considera que fue un tercio o la mitad de la población. Pero hablar de un tercio es hablar... ¿Dudas? Ah, ok, sí, sí, sí. A ver, estoy viendo lo que dice. Presiento que nosotros estaremos un año con la pandemia. Bueno, eso ya lo habíamos leído. Eric, como lo que está pasando en otros países con sus muertos. Sí, lo que se hace, por ejemplo, en Italia, llegó a ser tal cantidad de muertos que el ejército trasladaba los cuerpos de los hospitales y se los llevaba a otros lugares para cremar. Y uno ya no veía a su difunto ni las cenizas de su difunto. Sí, bueno, por ejemplo, en España, donde nos cuenta Jacqueline, en España fueron tantos los muertos en Madrid, que es la capital, que hicieron que no sé si se los había contado a ustedes, una pista de hielo, se llamaba el Palacio de Hielo, una pista de hielo, la convirtieron en morgue. Ya la deshabilitaron porque al parecer el número de muertos ha bajado, pero llegaron a ese extremo. Y me parece que por ley tiene que cremarse. Tiene que cremarse. O sea, sí es muy triste lo que pasa, ¿no? Pues uno se despide de su ser querido cuando se va al hospital porque ni siquiera puede cuidarlo y solamente pues hablas por teléfono. Y si te informan que ya murió, pues ya no hay nada, no hay mucho que hacer. Bueno, fue conocida también como la muerte negra. La muerte negra, se los voy a poner aquí. Una de las personas que acusaron es que la ignorancia en esa época fue bastante fuerte, ¿no? Como en esta época. Ya ven que hay gente que dice que no existe el coronavirus y no sé qué. Creo que uno de los virus más peligrosos en la historia de la humanidad es la ignorancia. Bueno, en esa época se creía que los judíos eran los causantes de la enfermedad y que los judíos eran los que tenían que morir por esa enfermedad, no las demás personas. Así que a veces en los pueblos juntaban a todos los judíos y los encerraban para que se murieran de peste negra y la enfermedad no se transmitiera a otros programas. Empezó lo que podría haber sido la primera extinción masiva de judíos, porque los dejaban morir. A ver, ¿alguien opina algo? Tenemos un mensaje. La ignorancia nos está matando, sí. Eso cree que le pasa a nuestro país. Mucha gente no cree, ¿no? Al menos aquí en mi ciudad, uno sale y parece que es domingo de Ramos, de felicidad. Nadie guarda la sana distancia, nadie usa cubrebocas. Y bueno, no sé cómo estén en Puebla, pero hay mucha gente ignorante, lamentablemente. Bueno, entonces le echaron las culpas a los judíos y juntaron a los judíos y los dejaban que se murieran de peste negra, ¿sí? Así que pues nadie salvó a los pobres judíos. De estos barcos que les cuento, que salían infectados de China o de India, cuando la peste negra estaba en su mayor punto de contagio,
los barcos que salían de China y de India con personas a bordo llegaban a las costas de Europa prácticamente sin pasajeros. Todos morían durante el viaje. Nadie llegaba vivo incluso, ¿no? Reyes también murieron. Y esto alcanzó también al noroeste de Rusia. Bueno, lo que hizo esto fue que bajara drásticamente la población, ¿no? Que bajara de una forma muy drástica y cambió mucho la Edad Media. Imagínense, quedó solo la mitad de la gente. La peste bubónica fue cesando poco a poco, ¿sí? Hasta que, digamos, que se puso su fin como por 1347, pero una de las cosas que ayudaron bastante a la propagación de esta enfermedad fue las condiciones higiénicas que ya habíamos hablado, ¿sí? Bueno, habrá mucho que decir de esta enfermedad, muchísimo que nos tomaría pues, casi 3 sesiones, pero vamos a terminar ahí este punto. No sé si tengan dudas o comentarios al respecto. A ver, Eric nos dice, desde siempre han odiado a los judíos, qué feo. En esta época y luego en la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, se llama antisemitismo, ese odio a los judíos, porque se cree pues que son personas interesadas, personas que hacen mucho dinero y de una manera muy fácil. Aquí acuérdense que estaban esas disputas en la Edad Media, acuérdense que estaban las disputas por Tierra Santa, si lo recuerdan, ¿no? Teníamos al Islam, al catolicismo y a los judíos peleándose por ahí. Así que, bueno, era muy fácil echarle la culpa a cualquiera de estos dos, a los judíos o a los del Islam. Al Islam no se les echó la culpa porque también en los países arábigos tuvieron muchos problemas con la peste. Sí, ahí sí los destrozó también. Así que se creía, como los judíos no han tenido hasta hace muy poco tiempo un estado como tal, ahora sabemos que existe Israel, pero hace tiempo no tenían un estado y podían vivir en cualquier parte del mundo, entonces se les echaba la culpa, ¿no? Y murieron en una especie de guerra biológica. Y lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial fue que mucha gente pensó que Alemania había perdido la Primera Guerra debido a que los judíos, que tenían muchísimo dinero metido en los bancos, y pues sí, ¿no? Yo creo que cualquiera lo hubiera hecho. Ven que Alemania está perdiendo, se dan cuenta que se viene una crisis económica fuerte y lo que deciden hacer los judíos es sacar todo su dinero de los bancos y llevárselo a Estados Unidos. Yo insisto, cualquier persona hubiera hecho eso. Tu país va perdiendo la guerra, ¿sabes qué? Saco mi dinero y me voy. Eso es lo que hace un empresario. Debido a esta falta de capital y a otras cuestiones, Alemania pierde la guerra, pero en el inconsciente colectivo de la gente, de los alemanes, queda grabado que fue culpa de los judíos que hayan perdido la Segunda Guerra Mundial. Y una de esas personas, pues claramente es Hitler, ¿no? Hitler se queda con esa idea y Hitler señala que los judíos son un mal que hay que erradicar. Y bueno, pasa lo que pasa, ¿no? Así que pues la han sufrido. Para ser el pueblo elegido, la han sufrido bastante. Yo lo único que les puedo decir es que hay que respetar a todas las personas, todas sus creencias, sus ideas, y que dejemos a un lado esas
esas ideas absurdas de que los judíos son malos, de que los judíos son ladrones, porque pues también a nosotros tenemos también prejuicios contra nosotros, ¿no? Los mexicanos somos flojos, somos exagerados y sabemos que eso no es cierto. Habrá personas que sí lo son, habrá personas que no lo son. Hay de todo en la viña del Señor. Así que lo único que les puedo pedir es que respeten todas las creencias y todas las orientaciones sexuales. ¿Vale? Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Nada de dudas, ¿van a sacar todos 10 en sus exámenes? ¿Sí van a sacar 10? ¿Yaret va a sacar 10? Bueno, Brenda dice que sí va a sacar 10. Si no, híjole, no creo que 10, no, ¿cómo hay que no? 10 todos, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Está súper fácil. Haré lo posible, bueno, pero nada de haré lo posible. Pónganse a estudiar bien. Yo les doy este tip. Pónganse a estudiar hoy hagan su tarea, terminamos esto, hagan su tarea, la suben, se ponen a estudiar en la tarde, estudian mañanita y el sábado con toda la calma del mundo en la mañanita a las 9:10 de la mañana contestan su examen. Es mi opinión. Pueden ustedes hacerlo cuando quieran. Pero sí, esfuércense. A mí me preocupan mucho sus compañeros porque, insisto, tengo, no sé, como 200 alumnos inscritos y solo 20 o 30 me mandan tareas. Así que estoy muy preocupada. Y pues por lo menos si ustedes se han estado esforzando, pues merecen una buena calificación, ¿ok? Estudianle pues. Espero que saquen 10. Que no haya ningún problema. Creo que ustedes casi nunca opinan y no. Ahí tengo que estarles rogando. Bien, vamos a hablar de una nueva etapa que se llama Edad Moderna y con esto vamos a terminar. Insisto, nos faltaron algunos temas que ver, pero no quería ir tan rápido, quería que no sintieran tanta violencia en su transición de clases presenciales a clases virtuales. Entonces, con calma, yo hice el examen, así que lo que no terminamos de ver no viene en el examen, ¿vale? Bueno, ahorita hablamos de cómo se han sentido y todo esto. La Edad Moderna es una época histórica que termina precisamente con la caída del Imperio Bizantino, que empieza con la caída del Imperio Bizantino en 1453 o con el descubrimiento de América en 1492, ¿sí? Es cuando inicia la Edad Moderna y cuando finaliza la Edad Media. Acuérdense, Edad Media finaliza con caída del Imperio Bizantino, 1453, o con el descubrimiento de América, 1492. E incluso hay personas que dicen que también termina con la invención de la imprenta. Y algunas personas sitúan el final de la Edad Moderna en 1789 con el inicio de la Revolución Francesa. A partir del 1789 y hasta ahora podríamos decir que estamos viviendo en la edad contemporánea, ¿ok? Pero no vamos a terminar de ver ese tema.
Lo único que podemos ver ahorita es que la Edad Moderna es el tercer periodo histórico de Europa Occidental, Edad Antigua, con los griegos, con Egipto, con Roma, Edad Media y finalmente Edad Moderna del 453 al 1789, que es el inicio de la Revolución Francesa, ¿vale? O incluso también el año de la independencia de Estados Unidos, que es 1776. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Es un año? ¿Es el otro? Porque depende de los historiadores y también hay que decirlo, depende de en qué lugar estamos. Para los Estados Unidos, obviamente, termina en 1776, la Edad Moderna, ¿no? Para los europeos, pues no, termina en 1789 con la Revolución Francesa. Dependiendo del lugar, pero ustedes más o menos pueden situar cuándo termina. Aquí, los valores más importantes que se van a destacar es que vamos a hablar de progreso, de que cada época histórica es mucho mejor que la época antigua. Eso sería algo muy interesante que reflexionaran ustedes si realmente existe. Si ahora, ¿sí? Personas, nosotros del siglo XX, XXI, estamos mejor que las personas que sufrieron la peste negra. Si hemos aprendido algo. Los modernos dirán, sí, porque progresamos, pero habrá que preguntarse si realmente progresamos, si el progreso existe, si cada época histórica es mejor y mucho más avanzada que la anterior. No sé qué piensan ustedes. Tenemos un mensaje. Eric. Sí, pero a la vez no. ¿En qué sentido, Eric? Brenda, no creo. Jacqueline, exacto. Todavía tenemos muchos errores. Claro, yo coincido con ustedes. Avances médicos de la tecnología y estudios. Sí, Yaret. Precisamente quien decía sí, pero no, Eric. Sí, pero no. Por nuestras costumbres, exacto. La ignorancia, decíamos hace un rato. Ay, Dios mío. Ay, perdón. Hace un rato decíamos la ignorancia, o sea, la ignorancia de la gente que sufrió la peste negra no dista mucho de la ignorancia que tenemos ahora. Gracias, Jacqueline. Gracias, Brenda. Jared, Adrián. Muchas gracias. Los modernos, los que vivieron durante esta época histórica, van a creer, acuérdense que ellos fueron quienes bautizaron a la Edad Media como tal y la bautizaron como una época de oscurantismo, de atraso y tal. Los modernos se van a ver a sí mismos como el culmen de la cultura, ¿sí? Van a decir que ellos son los más chidos, los más avanzados, los buenos, pero inventaron la higiene, claro, Eric. Estas cuestiones de progreso que se pueden poner en duda, ¿no? Y que ustedes en estos momentos la están poniendo en duda. Están diciendo, no, maestra, es que seguimos siendo ignorantes, no tenemos buenas costumbres de higiene, etcétera, etcétera, ¿sí? El progreso es una idea que nace precisamente en esta época y que apunta a que siempre la historia humana va avanzando hacia mejor. Los filósofos de hace un siglo van a decir que esto ni siquiera existe, que no podemos decir que la historia avanza hacia mejor, porque no sabemos qué es lo mejor. La razón. El hombre puede pensar. Acuérdense que en la Edad Media todo giraba en torno a Dios, ¿no? La ciencia, la filosofía, la literatura, la poesía, el arte, todo giraba en torno a Dios. Es más, las misas que se efectuaban se hacían en latín. Obviamente la gente no sabía latín. Los únicos que sabían latín eran los monjes. Entonces las misas se llevaban a cabo en latín y se llevaban siempre viendo al altar, nunca viendo a la gente. Esto es muy, muy, muy reciente. ¿Por qué? Porque lo único que importara era hablarle a Dios y nada más. Precisamente la invención de la imprenta va a permitir que todo esto cambie.
¿Por qué creen que la imprenta cambia todo esto? Ya les había platicado anteriormente que los libros eran propiedad única y exclusivamente de los monjes por la forma en la que se reproducían, ¿no? Y había una cantidad limitada de libros. Lo que permite la imprenta es que si una persona en toda su vida puede producir 3 libros, una imprenta en esa época podía copiar alrededor de 3 libros a la semana. Toda una vida en un monje, toda una vida dedicada a escribir libros en un monje, bueno, la podían hacer en una semana. Así que esto favoreció la publicación de muchos libros y entonces se hizo público el conocimiento. El conocimiento dejó de estar encerrado en los conventos y en los monasterios y gracias a la imprenta empezaron a circular libros de filosofía, de literatura y el libro más importante que circuló en esa época es la Biblia. Y aparece aquí un personaje muy interesante llamado Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote, pero la Biblia no la leía cualquiera. Solo las élites más importantes de la Iglesia Católica tenían acceso a la Biblia. Y ya ellos le contaban a los demás, a los sacerdotes y al pueblo, qué decía la Biblia. Se lo podían inventar. ¿Por qué? Porque nadie tenía el acceso a la Biblia. Ahorita ustedes que primera comunión, su Biblia, que confirmación, les regalan su Biblia, que se casan, les regalan su Biblia. Ya tienen una colección de Biblias que en su vida han abierto y que probablemente no abrirán, pero ahí la tienen. Bien bonita la del bautizo, con su Jesucristo ahí tallado ¿cómo se llaman? Repujado, ¿cómo? Ese que hacen con aluminio. Bueno. Ahora tenemos Biblias al por mayor, pero en esa época no. Ni siquiera los sacerdotes tenían acceso a la Biblia. Martín Lutero conoce la Biblia, la lee y dice, espérame tantito, aquí hay unas contradicciones bien grandotas, porque en el Nuevo Testamento me habla de que Jesús era una persona humilde, que perdonaba, que quería, que amaba, ámense los unos a los otros, decía Jesús. ¿Y el Papa? ¿Y el Papa vive en la opulencia? El Papa se anda peleando con todo el mundo, el Papa le anda declarando la guerra a todo el mundo. El Papa se casaba, tenía hijos y sus hijos muy probablemente iban a ser papas. O sea que nada de lo que decía la Biblia y nada de las enseñanzas de Jesús las estaban reflejando la Iglesia Católica. Así que Martín Lutero empieza un movimiento histórico conocido como la Reforma, donde piensa cambiar esta estructura tan de élite de la Iglesia Católica. Obviamente no lo logra y lo que hace es una escisión, una ruptura y funda su propia iglesia, que en un principio quiere precisamente acabar con todas estas contradicciones. Una de las consecuencias importantes del movimiento de reforma de Martín Lutero es que se cuestiona la existencia de Dios y el poder de la Iglesia. Y si hasta entonces Dios era el centro de la filosofía, de la ciencia, de la literatura, a partir de la Edad Moderna, ya no lo es. Una persona ocupa ese lugar central de Dios. ¿Quién va a ser? El hombre. El hombre tiene que ocupar. El hombre es el centro del universo para las personas de la modernidad. Y a partir de ahí, toda la literatura, toda la filosofía, toda la ciencia, todo el arte, tiene que girar en torno a una divinidad llamada el hombre. Y sí, el hombre en masculino. El hombre europeo, blanco, varón, porque las mujeres no pintaban para nada. ¿Ok? Así que de 1453 a 1789, en esta época de la modernidad,
lo que se pretende es alzar, ¿sí? Levantar al ser humano que se había convertido en una criatura más de Dios. Aquí van a decir, no, vamos a poner al centro al hombre y a su razón, ¿vale? Hombre y su razón serán los más importantes en esta época de la modernidad. Y hay muchas cosas que contar sobre la modernidad, muchas cosas muy interesantes que pasaron en el Renacimiento, que es un poquito entre la modernidad, entre los primeros años de la modernidad, 1400, 1500, que se dio en Italia, pero no podemos, ya se nos ha acabado, así que última vez, dudas, comentarios, preguntas sobre cualquier cosa, no necesariamente sobre nuestra clase de ahorita, clases anteriores, formas de calificar, exámenes. Es el momento de que puedan hablar y que yo los escuche. Eric, porque si hubiéramos aprendido no seríamos tan mugrosos. Y todavía hay gente que es racista. Yo creo que los seres humanos no sabemos aprender de nuestros errores. Sí, sí. Esa es una gran lección que nos podemos llevar. Por eso es importante la historia. Para ver qué pasó y cómo podemos evitar que vuelva a suceder. Jacqueline, aparte de la peste negra, ¿en esa época existió otra o es la única que se dio? Es la única epidemia que mató a tantos y tantos millones de personas. Van a existir más epidemias, por ejemplo, en el siglo pasado, en 1920, surgirá la epidemia de la gripe española, que matará por lo menos a 25 millones de personas en el mundo. Y aquí en Tlaxcala, yo soy de Tlaxcala, se cuenta que murieron 7,000 personas por la gripe española. Tenemos otras epidemias, hace algunos años vivimos la del SARS, la de los camellos y también la de la influenza, no sé si se acuerdan. Que la secretaria de Educación, esta mujer fea, ¿cómo se llama? Que estuvo en la cárcel, el Bester Gordillo, es influenza H1N1, ¿no? Y ella decía la influenza 1N2, no sé qué, o sea, bueno, fue muy gracioso. Ok, entonces la humanidad ha vivido muchas pandemias, no solamente la peste negra. Es muy famosa porque hasta el momento ha sido una de las epidemias que más ha matado gente. Pero también la epidemia del cólera. El cólera también ha matado a muchas personas. El dengue, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, ya tendríamos que tener un poco de experiencia en estas pandemias. Ok. ¿Alguna otra cuestión sobre calificaciones, dudas, preguntas? Paciencia para las calificaciones, solo les pido eso. Este fin de semana es muy pesado para mí, para mis compañeros docentes. Así que paciencia. Jacqueline, su única duda. Ok, ¿nadie más? ¿Todo bien? Vale, bueno. Nada más agradecerles su permanencia. Muchas gracias. Les pido por favor que continúen trabajando como lo han hecho, al menos ustedes, y que no se desesperen, que aprovechemos esta oportunidad que nos da la universidad de, pese a tener una pandemia tan grande, seguimos trabajando y que esperemos que terminen en los 18 meses que se les prometió. ¿Sí? Si ustedes pueden decirle a otras personas que, mira, CI sigue trabajando de manera normal y nos da la oportunidad de tener clases en línea, bueno, pues entre más somos, esto será mucho mejor. Intenté que este traslado de clases de la presenciales a clases virtuales no fuera tan violento. Quise ir muy lento con ustedes y tenerles mucho cuidado para que poco a poco se acostumbren y a lo mejor en un futuro los vamos a tener ya para siempre en virtuales, lo cual a mí me gustaría mucho. Nada más que agradecerles, pedirles que se cuiden mucho, que no salgan, Susana a distancia, lavarse las manos, cubrebocas y tal. Y bueno, esperemos que en su formación de bachillerato nos volvamos a encontrar. Si no es así, les mando un abrazo muy grande.
y que les vaya muy bien, ¿vale? Nos estamos viendo entonces, pues no lo sé. Muchas gracias, Jacqueline. Yo también disfruté mucho las clases. Tenía yo mucho tiempo que no daba clases interactuando con niños. Bueno, con alumnos. Solo las grababa y ya está. Así que también yo he aprendido algo este mes. Pues nada, chicos, un abrazo y que les vaya bien. Muchas gracias por sus bonitas palabras.